Listo, listo, chicos. Continuemos. ¿Listo? Ya. Hay que tener en cuenta, ¿listo? Hay que tener en cuenta que la válvula, ahí está la válvula mitral, ¿listo? Las válvulas impiden el flujo retrógrado de la sangre. Tú ves, y como habíamos dicho en el video anterior, hay que tener en cuenta, ¿sí? Hay que tener en cuenta, por ejemplo, que hay otros tipos de válvulas. Hay válvulas sigmoideas o semilunares. ¿Listo? Hay válvulas sigmoideas, hay válvulas semilunares. Vamos a encontrar que ambas válvulas constan de tres estructuras. Por ejemplo, al igual que las válvulas auriculoventriculares, las válvulas sigmoideas permiten el flujo de la sangre en una sola dirección. Por ejemplo, desde los ventrículos hacia las arterias. ¿Listo? Desde los ventrículos hacia las arterias. Entonces, ahí está. Ahora, a nivel de las estructuras, a nivel de la sigmoidea aórtica, coronaria, ¿listo? Hablamos de los senos que permite el origen de los senos de Valsalva. Son tres. Y en los extremos de los senos de Valsalva se van a formar las arterias coronarias, lo que vamos a tener en cuenta acá, miren chicos. ¿Te das cuenta? Por acá está arteria coronaria derecha, pero vamos a ocultarlo esto también. Vamos a tener en cuenta, a ver. Ay, ¿dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde lo pongo? Mira, por acá está. Esto también lo voy a ocultar para poder observar. Ya, como eso ya lo hemos visto, de ahí ya lo volvemos a colocar. Mira, aquí vamos a tener lo siguiente. No puedo colocar esto. De acá vamos a encontrar, mira, lo vamos a desvanecer nada más. ¿Listo? ¿Ves? De esta estructura, ojalá se logre ver. ¿Ves? De acá vamos a obtener la arteria coronaria derecha y la arteria coronaria izquierda. Aquí vamos a tener las valvas, listo, las valvas, y de acá vamos a encontrar los tres senos, ahí están, los senos de Valsalva, ¿listo? Por acá. Y vamos a tener en cuenta acá arteria coronaria derecha y arteria coronaria izquierda, ¿listo? Arteria coronaria derecha y arteria coronaria izquierda. Entonces, mira. Si tú ves esta arteria coronaria derecha, mira sus ramas, ¿a quién va a irrigar? La derecha, mira por acá, sus otras ramitas, marginal derecha, y la izquierda va a irrigar a la gran parte de estas estructuras. Entonces, si tenemos esto, tenemos lo siguiente, vamos a mostrar. Listo, ahí está. Entonces, mira por acá, tenemos lo siguiente. Acá hay un resumen de las válvulas, ¿listo? La vena cava superior no posee válvula, el seno venoso coronario, ahí está la válvula de Tevesio, la vena cava inferior, ahí está la válvula de Eustaquio, ¿listo? Las venas pulmonares no poseen válvulas, y tenemos acá el orificio auriculoventricular izquierdo y el orificio auriculoventricular derecho. ¿Listo? Ahí está la bicúspide y ahí está la tricúspide. ¿Listo? Y en la arteria aorta, ahí está la válvula sigmoidea. ¿Listo? Ahí está la válvula sigmoidea. Ahí está la sigmoidea pulmonar. Recuerda que cada una de estas estructuras, ¿listo? Recuerda, cada una de estas estructuras viene a formar parte de válvulas de los vasos sanguíneos u orificios. Ahora, a nivel de pericardio, ¿listo?
a nivel de pericardio. Vamos a observar, ¿listo? Vamos a observar la envoltura que rodea el corazón. Ese es el pericardio y lo hemos visto hace un momento. ¿Cuál es su función? Su función principal es brindar protección al corazón. ¿Listo? Es brindar protección al corazón. ¿Ok? Y sobre todo, permitirle la libertad del movimiento. ¿Listo? Y sobre todo, permitirle la libertad de movimiento. Entonces, ahí tenemos al pericardio seroso y pericardio fibroso. Si observamos, por ejemplo, acá, este es el pericardio, la envoltura que envuelve el corazón, que ya lo hemos visto hace un momento. Y acá está, por ejemplo, el pericardio inflamado. Vamos a tener en cuenta, por ejemplo, al nivel del pericardio seroso. Al nivel del pericardio seroso se divide en dos hojas, en hoja visceral y hoja parietal, y entre ambas hojas existe un espacio virtual llamado cavidad pericárdica. ¿Listo? Cavidad pericárdica, o sea, en 50 mililitros. Y el líquido pericárdico, este es un líquido seroso y tiene una función lubricante. ¿Qué más vamos a observar? A nivel de pericardio fibroso. A nivel de pericardio fibroso constituye la parte más externa, constituye la parte más resistente del pericardio y permite, el fibroso evita la sobredistensión del corazón. El seroso, ¿qué es lo que va a hacer? El seroso tiene dos hojas, una hoja visceral, una hoja parietal, ¿listo? Una hoja visceral. La visceral es la que está pegadita acá y la parietal es la que vamos a encontrar en esta zona, ¿listo? Más externa. La visceral, y entre la visceral y la parietal hay una cavidad llamada cavidad pericárdica, ¿listo? En donde circula aproximadamente el 50% del líquido pericárdico. ¿Listo? ¿Y cuál es la función? Lubricar. Lubricar para que el corazón pueda moverse normalmente. ¿Listo? Entonces, ¿te imaginas que hubiera un problema con la función del líquido pericárdico? O sea, el corazón no va a poder moverse libremente y ahí vamos a tener problemas nosotros. ¿Listo? Entonces, vamos a tener en cuenta, por ejemplo, que a nivel de pericardio fibroso. Nivel de pericardio fibroso constituye la parte más resistente, la parte más externa del pericardio y evita, por ejemplo, la sobredistensión del corazón. ¿Listo? Por ejemplo, cuando te decía, por ejemplo, y que imagínate, ¿no? Estás tú por ahí por la calle y ves pasar a tu crush, a tu saliente, a tu novio, no sé, y sientes que el corazón se te sale del pecho. ¿Listo? ¿Y quién dice, espérate, aguanta, oye, quién sostiene o quién evita que tu corazón pueda salirse de sus límites? Es el pericardio fibroso. Evita la sobredistensión del corazón. ¿Ok? Entonces, si hablamos, por ejemplo, a nivel de la pared pericárdica, vamos a ver, de repente por acá. Se cerró, se cerró. Ya está. Tenemos por acá. ¿Listo? Tenemos por acá. Tenemos por acá. Entonces, hay que tener en cuenta, ¿listo? Hay que tener en cuenta. Por acá, a ver si observamos a nivel de la pared pericárdica. No. Bueno, vamos a tener en cuenta, por ejemplo, lo siguiente. Esto es el miocardio, ¿listo? Este es el miocardio, la pared más gruesa, y por acá vamos a encontrar, ojalá se pueda marcar. Bueno, hoy no se puede ya. Y la pared más interna, lo vamos a ver acá en la imagen, ¿listo? Esta pared más interna viene a ser el epicardio.
Mira, la pared visceral, ¿listo? Es la que forma el epicardio. O sea, es la que forma esta estructura acá, la más externa. ¿Listo? El endocardio es la parte más interna. El endocardio es el que va a revestir, ¿listo? Las cavidades cardíacas y las válvulas, ¿listo? Reviste las cavidades cardíacas y las válvulas. Y está formado por el endotelio, ¿listo? Y está formado por el endotelio. Y hay que tener en cuenta, ¿listo? Y hay que tener en cuenta por ejemplo, que en este caso, ¿listo? Que en este caso hay que tener en cuenta que en este caso está formado por el endotelio simple plano y por tejido conectivo laxo y una pequeña cantidad en el subendocardio. ¿Listo? ¿Qué más vamos a observar? A nivel de miocardio. Miocardio. A nivel, por ejemplo, esta es la capa media, es la más gruesa del corazón y ha alcanzado su mayor grosor a nivel de ventrículo izquierdo. ¿Listo? Vamos a tener en cuenta que está formada por músculo estriado. ¿Listo? Por músculo estriado, cuyas fibras musculares son involuntarias. ¿Listo? Cuyas fibras musculares son involuntarias y son ramificadas. Entonces, ¿cuál es su función? ¿Cuál es la función? Es la de realizar las contracciones cardíacas. ¿Listo? Su función es la de realizar las contracciones cardíacas. Vamos a tener en cuenta que, por ejemplo, a nivel de pericardio, ¿listo? A nivel de pericardio, viene a ser la siguiente. A nivel de epicardio, es la capa más externa y forma el pericardio visceral, o sea, la hoja visceral del pericardio seroso. ¿Listo? Forma la hoja visceral del pericardio seroso. Y vamos a tener en cuenta que es la capa más externa. A nivel de miocardio, ¿sí? A nivel de miocardio se va a caracterizar, ¿listo? Se va a caracterizar, vamos a tener en cuenta que el ventrículo izquierdo está formado por el músculo estriado cardíaco. Entonces, hay fibras musculares que son involuntarias, que son ramificadas, y su función es realizar las contracciones cardíacas. ¿Listo? Es realizar las contracciones cardíacas. Entonces, aquí, ¿listo? Endocardio, miocardio y epicardio. ¿Listo? Si hablamos acerca de la vascularización del corazón, o sea, si bien es cierto, el corazón se va a encargar, sí chicos, si bien es cierto, el corazón se va a encargar, por ejemplo, el corazón se va a encargar de, eh, el corazón se encarga de bombear la sangre a todo el cuerpo, pero el corazón también es un órgano y el corazón también tiene que estar irrigado. ¿Qué vasos sanguíneos irrigan? O sea, ¿qué vasos sanguíneos dejan los nutrientes y recogen los desechos? Hablamos, por ejemplo, que el corazón es irrigado por las arterias coronarias, izquierda o derecha, las que nosotros hemos visto, y que esas arterias coronarias nacen en la primera porción de la arteria aorta. Ya no está acá, pero son estas de acá, miren, esta arteria coronaria derecha y por acá vamos a observar, por ejemplo, a la arteria coronaria izquierda. ¿Listo? Ahí está. Arteria coronaria derecha, ¿listo? Y arteria coronaria izquierda. Si ocultamos, vamos a observarlo así, miren. Esto es el corazón. Arteria coronaria derecha y arteria coronaria izquierda. ¿Listo? Izquierda. Entonces, por eso hablamos de vascularización del corazón. Vamos a observar que las primeras ramas de la arteria coronaria irrigan el epicardio. ¿Y quién es el epicardio? Te vuelvo a repetir. ¿Quién es el epicardio? La hoja visceral,
del pericardio seroso. ¿Listo? La hoja visceral del pericardio seroso. Ahí tenemos, a nivel de los senos de Valsalva. ¿Listo? Ahí está. Mira, mira lo que tienes tú en imagen en diferentes aplicativos. Hay que tener en cuenta también, por ejemplo, en el caso de la arteria coronaria izquierda. ¿Listo? En el caso de la arteria coronaria izquierda, vamos a tener en cuenta, ¿listo? Vamos a tener en cuenta, vamos a tener en cuenta, ahí está, a nivel de estas estructuras, ¿listo? A nivel de estas estructuras, vamos a tener en cuenta que la izquierda va a irrigar a la mayor parte, ¿listo? A la mayor parte, por ejemplo, a la mayor parte a ver, del ventrículo izquierdo, ¿listo? Como observas acá. Entonces, y los 2/3 anteriores del tabique interventricular y la parte anterior de la cara anterior del ventrículo derecho adyacente al tabique. Tenemos acá la arteria coronaria derecha, es la que irriga el resto del corazón. ¿Listo? Es la que irriga el resto del corazón. ¿Qué más vamos a observar? Vamos a tener en cuenta el nivel del sistema nodal. El sistema de conducción nodal es un sistema propio del corazón, es un sistema que está formado por fibras musculares cardíacas especializadas y en la generación de la propagación de los impulsos eléctricos. Entonces, constituyen estímulos que requiere el corazón para poder contraerse. ¿Listo? Los impulsos se generan en una forma rítmica. Se generan en una forma rítmica y consiste el nivel del modo sinusal y Katie-Flat. Cuando hablamos del sistema de conducción nodal, el corazón en primer lugar, chicos, el corazón viene a ser un órgano que se va a estimular por el sistema nervioso autónomo. ¿Listo? Se estimula por el sistema nervioso autónomo. Y vamos a tener en cuenta, ¿listo? Y vamos a tener en cuenta, eh, vamos a tener en cuenta, ¿listo? Vamos a tener en cuenta, por ejemplo, sí, vamos a tener en cuenta que, ¿listo? Vamos a tener en cuenta, por ejemplo, que va a ser regulado por el sistema nervioso simpático y parasimpático. ¿Listo? El sistema nervioso simpático y parasimpático. Entonces, en la generación de la propagación de los impulsos eléctricos, dichos impulsos constituyen un estímulo que requieren al corazón eh, que requiere el corazón, ¿listo? Para poder contraerse. Para poder contraerse. Muy bien. Todo empieza por este de acá, por estos estímulos, por estos impulsos. Todo empieza por el nodo sinusal. ¿Listo? Todo empieza por el nodo sinusal, todo empieza por esta estructura conocido también como Katie Flag. Empieza por estas estructuras a las cuales también se le conoce como primer marcapaso. ¿Sí? Porque es el que va a genera, por ejemplo, en forma rítmica y constante, los impulsos eléctricos del corazón. Por eso es que se llama marcapaso cardíaco. Es el primer marcapaso. ¿Listo? Es el primer marcapaso. Vamos a tener en cuenta, ¿listo? Vamos a tener en cuenta también que va a generar a potenciales de acción de 60 a 100 veces por minuto. Entonces, él genera de 60 a 100 latidos por minuto. Es su frecuencia respiratoria. Entonces,
Luego se propaga por unas estructuras conocidas como los haces internodales. ¿Listo? Los haces internodales se van a encargar de transportar, ¿ok? ¿Hacia dónde? Hacia este nodo aurículo ventricular. ¿Listo? Se encarga de transportar hacia el nodo aurículo ventricular. ¿Listo? Transporta hacia el nodo aurículo ventricular. ¿Listo? Hacia el nodo aurículo ventricular. Entonces, hay que tener en cuenta, ¿listo? Hay que tener en cuenta también que vamos a observar, ¿listo? Hay que tener en cuenta, por ejemplo, que vamos a observar, ¿listo? Vamos a observar, por ejemplo, vamos a observar que el Ashoff y Tawara, o sea, el nodo aurículo ventricular, que está entre aurícula y ventrículo, ¿listo? Que está entre aurícula y ventrículo, va a permitir que se contraiga primero las aurículas y luego los ventrículos. ¿Listo? Entonces, por eso es que retrasa ligeramente el impulso eléctrico. Luego, no te olvides de pasar por el aurículo ventricular, va a enviar el impulso por el haz de His. Listo, envía el impulso por el haz de His. Vamos a tener en cuenta, listo, vamos a tener en cuenta, por ejemplo, que este haz de His, listo, vamos a tener en cuenta que este haz de His vamos a observar, listo, que aparte de esto vamos a encontrar que se va a ramificar este haz de His, listo, y este haz de His se ramifica, ¿por qué? Porque vamos a observar que se va a ramificar en fibras de Purkinje, ¿listo? Se ramifica en las fibras de Purkinje. Y vamos a observar que obviamente la ramificación va a ser más gruesa a nivel del lado izquierdo del corazón que en el derecho. ¿Por qué? O sea, va a ser más ramificada. ¿Por qué razón en el lado izquierdo que en el derecho? Porque del izquierdo recuerda que va a enviar o bombear la sangre a todos nuestros tejidos, pero en el lado derecho solamente envía la sangre a los pulmones, se oxigena, o sea, hay hematosis, y luego regresa al corazón con sangre ya oxigenada. Y del corazón le envía a todo el organismo, a todo el cuerpo. ¿Listo? Vamos a enviarle, vamos a observar ahí a todo el cuerpo. ¿Listo? A todo el cuerpo. Hay que tener en cuenta, ¿listo? Hay que tener en cuenta lo siguiente. El nodo sinoauricular o sinusal. Acá está un ejemplo, mira. Eso es el nodo. Viene a ser, por ejemplo, el sinusal o sinoauricular. ¿Listo? Vamos a encontrar acá el de Beckenbach, el de Bachmann y el de Torel. El de Beckenbach, tracto internodular anterior. El de Bachmann, tracto internodular medio. Y el de Torel, tracto internodular posterior. ¿Listo? Beckenbach, Bachmann y Torel. Luego vamos a tener en cuenta que hablamos del nodo sinusal y el nodo sinoauricular. ¿Listo? Nodo sinusal y nodo sinoauricular. Y vamos a observar, ¿listo? Y vamos a observar, por ejemplo, que al llegar al nodo auriculoventricular o el nodo de Ashoff y Tawara, hay que tener en cuenta que este nodo es el tracto internodular posterior, se va a caracterizar porque va a permitir la ramificación. Bueno, vamos a encontrar acá el nivel de ramificación derecha y el nivel de ramificación izquierda. Se va a ramificar las fibras de Purkinje. ¿Listo? Recuerda que él retrasa y recuerda que él genera.
¿Listo? Recuerda que él retrasa y recuerda que él genera. ¿Listo? Que retrasa y el otro genera. Muy bien. Tenemos aquí, mira, se ha creado esta frecuencia cardíaca. ¿Listo? Se ha creado esta frecuencia cardíaca. Ahí está, se ha generado de 60 a 100. Llega hacia esta estructura de 40 a 60 y llega a las fibras con una frecuencia de 20 a 40. ¿Te imaginas que suframos de bradicardia? O sea, estas estructuras que están adaptadas a vivir con esta frecuencia cardíaca, si suframos de bradicardia, que de 60, por ejemplo, tengo 70 latidos por minuto, baje a 50, a 40 latidos por minuto, o sea, prácticamente para la contracción no va a llegar absolutamente nada. Listo, y vamos a sufrir una descompensación. ¿Quiénes permiten o quiénes influyen? Aquí vamos a observar, por ejemplo, a nivel del simpático y a nivel del parasimpático. ¿Listo? A nivel del simpático y a nivel del parasimpático. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, pues que a nivel del simpático aumenta la frecuencia cardíaca y el parasimpático lo que lo hace es disminuir esa frecuencia cardíaca. ¿Listo? Disminuye la frecuencia cardíaca. Entonces, hay que tener en cuenta, ¿listo? Hay que tener en cuenta, en este caso, ¿listo? Hay que tener en cuenta que vamos a observar, ¿listo? Que vamos a observar, que vamos a observar, por ejemplo, que es controlado por el sistema nervioso autónomo. ¿Listo? Es controlado por el sistema nervioso autónomo. De eso no te olvides, por favor. Es controlado por el sistema nervioso autónomo. ¿Listo? Entonces, ¿qué más podemos observar? ¿Qué más podemos observar? ¿Ah? ¿Qué más podemos observar? Lo siguiente. Ahora vamos a entrar a fisiología cardiovascular. Eh, en este caso, por ejemplo, vamos a observar que el ciclo cardíaco es el periodo durante el cual se dan en el corazón una serie de eventos rítmicos. ¿Listo? Hablamos de una serie de eventos rítmicos y esos eventos rítmicos vienen a ser o vienen a darse con la finalidad de, bueno, de bombear la sangre al corazón, ¿no? Por ejemplo, el ciclo cardíaco, vamos a observar que dura 0,9 segundos. ¿Listo? 0,9 segundos. Vamos a tener en cuenta que esta estructura, ¿listo? Que esta estructura, ahí vamos a encontrar las dos fases, ¿listo? Vamos a encontrar dos fases. Este ciclo, por ejemplo, presenta cuando hay contracción cardíaca se denomina sístole y cuando hay relajación se denomina diástole. ¿Listo? Cuando hay contracción cardíaca se denomina sístole y cuando hay relajación se denomina diástole. Sístole y diástole. ¿Listo? Sístole y diástole. Hay que tener en cuenta, por ejemplo, que la sístole comprende, ¿listo? Que la sístole comprende las dos fases de contracción isovolumétrica y eyección. ¿Listo? Comprende las dos fases de contracción isovolumétrica y eyección. ¿Ok? Y eyección. Entonces, ojo. Mientras que la diástole comprende las otras dos fases que viene a ser llenado y relajación isovolumétrica. Lo vamos a encontrar acá, mira. Cuando hablamos del llenado ventricular, ¿listo? Cuando hablamos del llenado ventricular, vamos a tener en cuenta, ¿listo?
que este llenado se inicia con la apertura de las válvulas auriculoventriculares. Entonces, este es este producto de una presión auricular. ¿Listo? O sea, la sangre, ¿te das cuenta? Que ingresa al corazón. Mira, la sangre está ingresando al corazón. Y luego de ingresar al corazón, ¿qué es lo que va a hacer? Va a llenar tanto de sangre a las aurículas. ¿Listo? Va a llenar tanto de sangre a las aurículas que en este caso va a provocar la apertura a ambas, de estas válvulas tricúspide o mitral. ¿Listo? Dentro de las válvulas tricúspide o mitral. ¿Qué más vamos a tener en cuenta? ¿Qué más vamos a tener en cuenta? Vamos a tener en cuenta, en este caso, por ejemplo, que vamos a tener en cuenta, en este caso, que el llenado lento es cuando la sangre pasa directamente de las aurículas a los ventrículos. ¿Listo? La sangre pasa de las aurículas a los ventrículos. Y hay que tener en cuenta, ¿listo? Hay que tener en cuenta, ojo, hay que tener en cuenta, hay que tener en cuenta, por ejemplo, que esta estructura, ¿listo? La sangre pasa directamente a las aurículas, ¿listo? Pasa directamente a las aurículas, directamente de las aurículas a hacia los ventrículos. Contracción auricular, igualmente sístole auricular. Entonces se contraen las aurículas y la sangre pasa hacia los tejidos. Entonces, vamos, perdón, hacia los ventrículos. ¿Listo? Mira cómo va por acá. Llega, hay una alta presión, apertura las válvulas, la sangre ingresa, que esta estructura que es de baja presión, vamos a tener en cuenta que la sangre va a pasar y va a pasar y la presión se va a elevar. Mira, pasa y la presión se eleva. Y pasa al tercer punto que viene a ser la contracción isovolumétrica. La presión es tanto en los ventrículos que provoca el cierre de estas válvulas. ¿Listo? La presión es tanto que provoca el cierre de estas válvulas. ¿Listo? Provoca el cierre de estas válvulas. Vamos a tener en cuenta, ¿listo? Vamos a tener en cuenta, por ejemplo, que durante esta fase el volumen de sangre en los ventrículos permanece constante. ¿Listo? Permanece constante. Entonces, tenemos acá el nivel de eyección, cuando la presión ventricular supera la presión arterial. Entonces, las válvulas sigmoideas se abren y la sangre sale hacia las arterias, lo cual hace que se dilaten sus paredes. Entonces, el volumen de sangre que se expulsa en cada ventrículo es de aproximadamente 70 mililitros. ¿Listo? 70 mililitros, volumen sistólico. Hay que tener en cuenta, por ejemplo, a nivel de relajación isovolumétrica, ¿listo? A nivel de relajación isovolumétrica, es que se inicia el cierre de las válvulas sigmoideas. Entonces, a causa de una presión mayor. ¿Listo? Como acá está lleno, se cierran, hay una elevada presión, estas dos válvulas sigmoideas se van a abrir. ¿Listo? Y al abrirse, ¿qué es lo que van a hacer? ¿Qué van a permitir al abrirse? ¿Ah? ¿Qué van a permitir al abrirse? Vamos a observar, vamos a tener en cuenta que durante esta fase los ventrículos se relajan disminuyendo su presión hasta llegar al momento en que su presión es menor a la presión auricular. Entonces la sangre empieza a salir. ¿Listo? Vamos a tener acá, por ejemplo, va a haber acá en la contracción isovolumétrica y a nivel de relajación va a haber dos cierres. En la contracción isovolumétrica se cierran la tricúspide y la bicúspide. Y en la relajación isovolumétrica se cierra la válvula sigmoidea aórtica o mitral.
aórtica y pulmonar. Ahí tenemos, mira un claro ejemplo. El llenado. Para el llenado, la presión de las aurículas es mayor que la presión de los ventrículos. ¿Quiénes están abiertas? Las válvulas auriculoventriculares, o sea, tricúspide y bicúspide. ¿Listo? Y las válvulas sigmoideas, ¿cómo están? Cerradas. Entonces la sangre llega a las aurículas y de las aurículas pasa a los ventrículos. Exactamente. ¿Cuánto dura? 0,5 segundos. A nivel de la contracción isovolumétrica, hablamos de presiones aurículas, ventrículos, válvulas auriculoventriculares cerradas, válvulas sigmoideas cerradas. Entonces, que tienen una duración de 0,1 segundo. Y vamos a observar que acá, como ya la sangre pasó, aumentó su presión, ¡pum!, se cierran. El primer ¡pum! De tu corazón. ¿Cuánto dura esto? 0,1 segundo, tu primer ruido. Segundo, hablamos de la eyección. Esto se inicia, por ejemplo, cuando la presión ventricular, o sea, de los ventrículos, es mayor, o sea, supera a la presión de las arterias. ¿Listo? Y esto provoca la apertura de estas dos válvulas sigmoideas. Y al hablar de eso va a permitir, ¿qué cosa? El paso de la sangre. ¿Listo? Permite el paso de la sangre hacia las arterias, y las cuales se van a dilatar debido a que presentan fibras elásticas. Entonces, vamos a observar que la sangre va a salir disparada. ¿Cuánto? 70 mililitros. Que eso viene a ser el valor aproximadamente. ¿Listo? El valor aproximadamente. Luego vamos a tener en cuenta acá a nivel de la relajación isovolumétrica. Aquí es cuando, por ejemplo, la eyección, cuando ya ha cesado la eyección y los ventrículos proceden a relajarse. ¿Listo? Cuando ya no hay eyección y los ventrículos proceden a relajarse. Entonces, por eso la presión disminuye bruscamente. Por eso disminuye bruscamente y la presión arterial es mayor que la de la ventricular. Entonces, las paredes arteriales retornan a su diámetro inicial cuando la sangre tiende a regresar a los ventrículos. ¿Listo? Entonces, hay que tener en cuenta lo mencionado en este momento. ¿Listo? Todo esto, ¿cuánto dura? 0,9 segundos. Llenado, 0,5. Contracción isovolumétrica, 0,1. Eyección, 0,2. Y relajación isovolumétrica, 0,1. En total, ¿cuánto dura el ciclo cardíaco? 0,9.